Bienvenidos al Mundo Ahora, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. Ascendió a 16 el número de víctimas por los incendios en Los Ángeles. Esto al tiempo que hay alerta, luego de que las autoridades indicaran que los vientos vuelven a ser fuertes y potencialmente peligrosos. Más de 15.000 hectáreas y 12.000 estructuras han quedado calcinadas. En la Franja de Gaza, al menos 28 personas han perdido la vida en medio de los ataques israelíes de las últimas 24 horas. Esto mientras que hay máxima expectativa luego de que el diario The Jerusalem Post anunciara que un acuerdo entre ambas partes podría anunciarse esta noche. Finalizó la cumbre internacional sobre Siria en Riad con un apoyo unánime de países árabes y europeos a la necesidad de una transición pacífica y ordenada del poder. Al tiempo quedó sobre la mesa la posibilidad de un eventual levantamiento de sanciones del bloque europeo con el fin de impulsar el desarrollo del país. Tenemos reporte. Damos inicio en Los Ángeles, donde los incendios forestales continúan golpeando la ciudad y ya dejan al menos 16 fallecidos. Las conflagraciones han consumido más de 15.000 hectáreas y han destruido unas 12.000 estructuras. El fuego está lejos de ser controlado y las condiciones empeoran. La Agencia Federal de Gestión de Emergencias indicó que los vientos han vuelto a ser fuertes y potencialmente peligrosos. Más detalles en este informe de Jesús Yajure. Los incendios en California están lejos de extinguirse. Una gran operación de extinción de incendios a gran escala se ejecutó en el exclusivo vecindario de Pacific Palisades, situado junto a la ciudad de Los Ángeles. Durante las últimas horas intentan contener la propagación de 6 incendios simultáneos. El número de muertos subió según las autoridades forenses y los riesgos continuarán al menos durante otros 3 días. Un funcionario de bomberos advirtió que todo el condado de Los Ángeles permanecerá bajo amenaza de incendio hasta el miércoles. Sabemos que las críticas condiciones meteorológicas van a continuar hasta el miércoles. Estos vientos combinados con baja humedad relativa y la baja humedad del combustible mantendrán la advertencia de amenaza en el condado de Los Ángeles muy alta. Los vientos de Santa Ana también se espera que duren hasta el miércoles y los vientos más fuertes se esperan el martes. Aviones arrojaban agua y retardante de fuego sobre las colinas para detener la propagación del fuego en Palisades, que durante la noche del viernes se expandió a más de 4.000 kilómetros cuadrados. Expertos advirtieron que las condiciones climáticas, incluidas las ráfagas de viento, podrían empeorar la situación. Lo que realmente quiero transmitir en la sesión de esta noche es que esto aún no ha terminado. Las condiciones climáticas en realidad se están volviendo bastante malas. Para ser honesto, desde la perspectiva del clima de incendios, de hecho, en realidad son incluso peores que los que mencioné ayer. Más de 150.000 residentes se encuentran bajo orden de evacuación obligatoria y en toda el área se han coordinado acciones para atender la crisis. Rescatistas de animales cuidan a las mascotas evacuadas y también vecinos unen esfuerzos para enfrentar la escasez de agua. El gobernador de California, Gavin Newsom, agradeció a México por su solidaridad al recibir de este país 2 aviones con más de 70 bomberos y sus equipos. Cambiamos de tema, hablamos de Canadá. Ciudadanos de ese país califican de ridículas y temerarias las declaraciones de Donald Trump sobre convertir a Canadá en un nuevo estado de Estados Unidos. Entre la población crece la incertidumbre, sobre todo en medio de una crisis del gobierno de Justin Trudeau, quien ya anunció su renuncia en cuanto su partido elija un nuevo líder y ha mantenido conversaciones con Trump para evitar la imposición de aranceles que perjudicarían a los consumidores. Los canadienses se muestran indignados por las insinuaciones de Donald Trump. Sus comentarios referidos a la intención de convertir a Canadá en otro estado de Estados Unidos, para algunos, son ridículos. Incluso el hecho de que sugiera algo así es ridículo y nunca va a suceder. Y si Trump decide imponer algún tipo de aranceles económicos, Canadá tiene la postura de imponer los mismos aranceles y entonces terminará siendo una especie de guerra arancelaria.
Trump dijo que impondría una tarifa del 25% a los productos importados de Canadá y México. Esto como una medida de presión hacia estos países para que eviten el paso de personas que cruzan la frontera de forma irregular. En Canadá, sin embargo, prefieren esperar a la posesión de Trump el próximo 20 de enero. Sí, creo que los comentarios de Trump hasta ahora son solo comentarios. Es conocido por decir cosas sin sentido todo el tiempo. La preocupación crece luego de que Trump no descartara el uso de la fuerza militar para tomar el control de Canadá, Panamá o Groenlandia. Un anuncio calificado como descabellado por algunos, pero que mantiene en la expectativa a la población. Me parece una forma de intimidar a la gente porque no se puede controlar un país de esa manera. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha mantenido conversaciones con Trump para evitar estas declaraciones. Sin embargo, el colapso de su gobierno y el anuncio de su renuncia podría frenar los contactos. La misma incertidumbre crece en Groenlandia. Su primer ministro ha sido claro: este territorio, actualmente bajo dominio danés, no será estadounidense, pero abrió la puerta a un proceso de independencia. En otras noticias, avanza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Croacia. Por un lado está el actual presidente Zoran Milanović, que obtuvo el 49.1% de los votos en la primera vuelta, con un discurso crítico con la OTAN, la Unión Europea y la asistencia a Ucrania. Además, es opositor al primer ministro y su gabinete, que apoyan al otro candidato, Dragan Primorac, quien cosechó un 19% de los apoyos en la primera vuelta. Ambos aspirantes ya depositaron su voto. No hay nerviosismo, estas son las últimas elecciones. He participado en todas las elecciones hasta ahora con expectativa de la victoria y como político de partido siempre he tenido posibilidades de ganar. Una vez esa victoria se consiguió de forma abrumadora, poderosa, y ahora, como siempre, aspiro al triunfo y mantengo la fe en el éxito, porque me considero merecedor de ello y porque creo que es importante. Las expectativas son tales que en un corto periodo de tiempo he intentado presentarme de la mejor manera posible en lo que yo caracterizaría como unas elecciones inusuales, dado el volumen sin precedentes de falsedades difundidas, lo que no ha sido fácil de gestionar. Los únicos responsables de la toma de decisiones serán los ciudadanos de Croacia. Cualquier otra cosa sería innecesaria. Vamos a la Franja de Gaza, donde al menos 28 personas han muerto por los ataques israelíes. Esto mientras que en terreno diplomático, Israel y Hamás se estarían acercando a un acuerdo de cese del fuego que, según dijeron fuentes de Hamás al diario Jerusalem Post, podría anunciarse este domingo por la noche. Las partes habrían acortado las distancias en cuestiones clave como la elaboración de una lista de rehenes aún vivos por parte del grupo islamista y la retirada israelí del corredor Filadelfia, situado en la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza. Ampliamos a continuación. El ejército israelí ha matado al menos 28 palestinos en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud del enclave que controla Hamás. Al menos 10 de estas muertes ocurrieron en un bombardeo contra la escuela Al-Halawa en Jabalia, al norte de la Franja de Gaza, donde Israel ha intensificado su ofensiva en las últimas semanas, mientras hoy enterraron a algunos de los muertos en ataques israelíes contra el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en Deir al-Balá, al centro del enclave. Un misil les alcanzó mientras estaban en sus cosas. Fueron desplazados de sus hogares y vinieron a las zonas que la ocupación afirma que son seguras. Vinieron aquí, pero les bombardearon. Eran solo niños y mujeres. El ataque ocurrió el mismo día en que una delegación israelí llegaba a Doha, Qatar, para avanzar en un acuerdo que incluya la liberación de rehenes y el cese al fuego. Impulsado por la llegada de Trump a la Casa Blanca y el fin de la era Biden, el acuerdo entre Israel y Hamás parece estar cada vez más cerca, aunque se desconoce cómo se destrabaría el principal punto de discordia entre las partes, el fin de las operaciones militares israelíes en Gaza. Mientras, la agencia Wafa informó sobre una reunión entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y su titular de finanzas, Bezalel Smotrich, para evaluar su eventual renuncia a la coalición de gobierno ante un posible acuerdo con Hamás, algo que este último ha rechazado vehementemente. Pese a los avances, a algunos palestinos les cuesta sentirse esperanzados. Todos los días oímos que hay negociaciones, pero no vemos nada, siempre fracasan. Cuando lo veamos sobre el terreno, entonces creeremos que hay una tregua. No soy optimista, pero espero que haya un alto al fuego. Todo el mundo espera que haya calma y tranquilidad. La cifra de palestinos muertos por la ofensiva israelí ascendió este domingo a 46.565, según autoridades gazatíes, mientras Israel también lamenta la muerte de 4 soldados en combates en el norte del enclave.
Finalizó en Riad la cumbre internacional sobre Siria, en la que los países árabes y occidentales mostraron su total acuerdo sobre la necesidad de que haya una transición pacífica de poder. El encuentro dejó sobre la mesa que la Unión Europea podría estudiar el levantamiento de sanciones para permitir un mayor desarrollo de la nación. Esther Herrera, corresponsal de France 24 en Bruselas, nos dio más detalles. La Unión Europea quiere estar presente en la transición en Siria y prueba de ello es la presencia de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, hoy en Riad. A la Unión Europea, principal donante de ayuda a la cooperación y al desarrollo en el país, le interesa estar presente en el nuevo escenario que se abre a partir de ahora en la región tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, especialmente por sus efectos que tiene en el conflicto en Oriente Medio, pero también muy especialmente por la cuestión de la migración. Hay que tener en cuenta que varios países europeos han suspendido por el momento las solicitudes de asilo de sirios a estos países de la Unión Europea. Y además hay que tener en cuenta que Francia y Alemania ya han empezado a tener contactos con el nuevo gobierno sirio. Un mes después de la caída del régimen de Bashar al-Assad, hoy mismo el gobierno sirio quiere pedir a la comunidad internacional que empiecen ya a levantar y a suspender las sanciones. Es una de las cuestiones que se abordan hoy en la reunión en Arabia Saudí. Al respecto, Kaja Kallas ha dicho que la Unión Europea está dispuesta a estudiar este levantamiento de sanciones o de alivio de estas sanciones, pero que a cambio se exigen progresos tangibles en la transición democrática en el país. La Unión Europea desde hace un mes ha sido muy clara, exige que se respeten los derechos de todas las minorías y también el respeto también a los derechos de las mujeres y evitar así que Siria se convierta en un nuevo bastión del islamismo radical como es ahora mismo Afganistán. Varios países europeos lo que creen, por ejemplo, como a Alemania, es que las sanciones económicas que más afectan a la población siria se pueden empezar a aliviar, mientras que se puedan mantener por el momento las sanciones a personalidades que han participado en crímenes contra la humanidad en Siria. En otras noticias, el departamento francés de ultramar, Mayotte, está en alerta roja ante el eventual paso del ciclón Dikeledi. El fenómeno podría golpear el sur del archipiélago casi un mes después de que el ciclón Chido devastara el territorio. Las autoridades pidieron a los ciudadanos que se resguarden en lugares seguros con provisiones de agua y comida. Se espera que Dikeledi pierda fuerza antes de golpear Mayotte, por lo que su impacto sería menor que el de Chido, que dejó 39 muertos y 124 heridos graves. Ahora vamos a Haití. Hoy se cumplen 15 años del terremoto que afectó el país caribeño. El 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7 dejó unos 300.000 muertos e imágenes apocalípticas, en particular de la capital Puerto Príncipe. 15 años después, el miedo de que se produzca un nuevo desastre de este tipo sigue alimentando a los haitianos, mientras la isla, azotada por la violencia de las pandillas, se encuentra en una situación catastrófica. William Gasson nos cuenta más. 15 años han pasado, pero el día del 12 de enero de 2010 sigue atormentando a Alson Doelus. Este haitiano sobrevivió a pesar de haber pasado 5 horas bajo los escombros de su casa destruida. Ese día, Alson perdió 3 de sus 4 hermanos. El recuerdo le sigue doliendo. 15 años después, cada vez que se acerca el 12 de enero, pienso en la ausencia de mis hermanos. Incluso cuando era pequeño teníamos una gran amistad, crecimos juntos, pero ahora los he perdido y cada año en esta fecha no puedo dejar de pensar en ellos. El terremoto de 2010 es una de las catástrofes naturales más mortíferas de la historia. Cobró la vida de cerca de 300.000 personas y dejó a Puerto Príncipe, la capital, destruida en gran medida. 15 años después, los haitianos siguen temiendo que se replique el desastre, mientras el país se encuentra azotado por la violencia de las pandillas y el sistema de salud casi colapsado. Una catástrofe de tal magnitud tendría consecuencias aún mayores.
Hoy la situación es aún más catastrófica que en 2010 en términos de salud. Si hay un terremoto, ¿a dónde hay que llevar a los heridos? A los hospitales, a los centros de salud, pero ¿qué hospitales tenemos en este momento? El Hospital General está destruido, el Bernard Maps está en ruinas y todos los centros de salud se han derrumbado. En 2021, otro terremoto afectó al país caribeño, uno de una magnitud de 7.2 en la escala de Richter y que dejó más de 2.200 muertos. Fin del informativo, gracias por su sintonía.